Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Feliz día de preparación o feliz sábado. Ese es nuestro saludo habitual cada semana al encontrarnos al hacer este repaso de ideas, comentarios o sugerencias para los líderes, coordinadores y maestros de escuela sabática. ¿Qué les parece si antes de continuar hablando hacemos una oración? Querido Padre, te agradecemos porque una vez más podemos unirnos a través de este medio y te pedimos que las ideas que compartamos aquí con los líderes puedan ser de ayuda para ellos, para poder compartir con sus alumnos y amigos y así interiorizarse más en tu palabra y que esta palabra nos haga crecer cada día para poder compartirla con los que no la conocen y dar a difundir tu mensaje para que vuelvas pronto a buscarlo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, ¿qué les parece si avanzamos en la lección de esta semana? Como diría mi señora, continuando con la lección de este trimestre, respecto a las alusiones, imágenes y símbolos, llegamos a la lección número 4. Y hablamos de las naciones, y hay una primera parte, porque evidentemente la semana que viene vamos a seguir hablando de esto. Y hay algo muy importante que quiero decirles antes de continuar con el versículo de memoria. Algo que me gusta de esta lección es que, al contrario de lo que pensaba originalmente, no estamos viendo profecías específicas. ¿Por qué? Es raro, ¿no? Pues vamos a ver Apocalipsis, Daniel. Pero no está viendo eso. ¿Por qué? Está muy bueno. Porque resulta que cuando Juan escribe Apocalipsis, si ustedes se ponen a investigar, Apocalipsis es el libro más hebreo, judío del Nuevo Testamento. Un judío leía Apocalipsis y entendía muy bien lo que se estaba hablando allí o que Juan quería hablarnos. Sin embargo, nosotros hoy, en el siglo XXI, hay cosas que no entendemos. Porque eran símbolos, eran imágenes, eran palabras que eran conocidas por ellos, pero no por nosotros. Y eso es lo que estuvimos viendo hasta ahora y vamos a seguir viendo. Y me parece buenísimo, porque para entender la profecía hay que entender a la persona que escribió esa profecía en ese momento y por qué usó esas palabras. Y en esta semana hablamos de las naciones. Y el versículo de memoria ahora sí está en Daniel 7:14. Y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es muy interesante a qué reino se está refiriendo ahí Daniel. A ese reino que va a venir y va a ser colocado en esta tierra, no va a ser destruido jamás, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer con nuestros amigos son algunas preguntas, para tratar de que abran la mente y empezar a buscar interiorizar el tema de la lección de esta semana. Y las preguntas que propongo, había varias, como siempre digo, hay muchas, pero las que propongo son estas. La historia de las naciones, ¿nos ayudan a entender las profecías? ¿Por qué crees que las naciones han buscado siempre controlar el mundo? ¿Cuál es el contraste entre las naciones y el gobierno de Dios? Los que ya estudiaron la lección o los amigos que estén ahí en esa mañana ya van a empezar a ver cómo estamos buscando introducirnos en la lección. Porque lo siguiente que hacemos es ver esa puerta que está ahí abierta, con una frase, le abrimos una puerta para mostrarles qué vamos a ver en la semana. Un resumen, un pequeño resumen de la lección. ¿Y cuál es ese resumen que vemos en esa puerta abierta? Es el siguiente. Esta semana vimos cómo las naciones han intentado reemplazar el gobierno de Dios desde Génesis y cómo Dios responde con su plan de redención, culminando en el reino eterno revelado tanto en Daniel como en Apocalipsis. Interesante. Y la lección, estuve viendo varios resúmenes, varios comentarios, hay un montón en internet que los invito a ustedes a buscarlos para que tengan más información para compartir con los alumnos. Y de paso ver las diferentes opiniones que hay, porque he visto varias diferentes. La que quiero compartir con ustedes, la dividimos la lección en 3 puntos, básicamente. El primero de ellos es la rebelión de las naciones. El segundo es el llamado a una nación diferente.
Y el tercero es el reino eterno de Dios. Vieron que allí por el resumen habíamos leído que el Apocalipsis es como que empieza desde el final, donde la tierra es restaurada y es devuelto ese Edén con el árbol de la vida, con la presencia del Señor en medio de ese lugar, a la tierra. Así como empezó en Génesis. Es interesante ver cómo se unen esas dos puntas, esos dos extremos. Y el primer punto, que voy a intentar hacer lo posible por no expandirme demasiado, porque es un punto, ahora lo van a ver, que me parece muy interesante a mí. Y los invito a que ustedes lo animen. La rebelión de las naciones. La lección nos animaba a buscar Génesis 10 del 1 al 12 y 11 del 1 al 9. ¿Qué hablaba aquellos capítulos? El 11 capaz que hay que leerlo todo. No sé si va a dar el tiempo en las clases, pero la Torre de Babel. Génesis 10 del 1 al 12, desde Nimrod y Babel, las naciones han buscado reemplazar el gobierno y la palabra de Dios. ¿Y por qué les digo que tengo miedo de extenderme? Por esto mismo. Nimrod. En hebreo, y lo tengo que decir, en hebreo está ahí escrito Nimrod. Viene de la palabra, vieron que todos los nombres, todas las palabras tienen una raíz, el shoresh que le dicen los judíos. Viene de Marad. Marad es rebelión. Y Nimrod significa el rebelde, básicamente. Y la otra que ustedes casi todos saben es Babel. Babel, está ahí escrito, viene de la palabra balal, que es mezclar, confundir. Y en Babel se generó confusión. Algo que no lo puse acá y los dejo para que ustedes lo investiguen, si les gusta, porque como a mí me gusta, yo me gusta seguir investigando, pero no sé si a ustedes les gusta, para compartir. Vean Génesis 10:9, donde habla que Nimrod era un gran guerrero delante del Señor. Y puse acá, compárenlo con Éxodo 23. ¿Saben que la palabra que dice delante de Dios, que uno piensa, mirá, era bueno delante de Dios, como decimos en español? Es la misma palabra que usa Éxodo 23 para decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nimrod se había puesto delante de Dios. A través de la fuerza, a través de ese dominio que él tenía, que era un don, puede ser, a veces un don que da el Señor mal usado, puede ser una catástrofe. Ese don que tenía para dominar a las bestias, a los animales, hizo que luego quisiera dominar a las personas. Y allí en el capítulo 10 se empieza a nombrar varias ciudades que él funda, entre las que están Babel, Nínive. ¿Qué son estas ciudades? Ciudades de confusión. Ciudades que se enfrentan, confrontan con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay que poner nada delante de Dios. ¿Por qué habla de la rebelión de las naciones? Las naciones buscaron sacar a Dios del medio y estar ellos en primer lugar. Primera reflexión que podemos hacer con nuestros amigos y alumnos. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿A quién ponemos en primer lugar? ¿Estamos buscando nosotros el protagonismo que tenemos que darle a Dios? ¿Quién está en el primer lugar? Les dije que este tema me apasionaba. Segundo punto. El llamado a una nación diferente. Allí la lección nos invitaba a buscar Génesis 12, 1 al 9, el llamado a Abraham, y Deuteronomios 4, 5 al 9, donde Moisés le habla al pueblo de los estatutos que Dios les había dado, que si ellos los seguían, el resto iba a decir, che, qué nación santa, qué nación sabia, qué pueblo diferente. ¿Por qué son así? Vamos a hacer lo que ellos hacen. Y acá le pongo algunos puntos para enfatizar en este segundo elemento. Dios llamó a Abraham para formar una nación que reflejara su carácter y bendijera al mundo. Creo que dice el versículo en español, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Interesante. Hoy tenemos el mismo llamado, nosotros, a vivir la verdad para atraer a otros. Y la obediencia distingue a su pueblo de las naciones rebeldes. Abraham hizo lo que Dios le pidió. Siguiente reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Hacemos lo que Dios nos pide? Algo interesante que hablábamos en esta semana con mi señora. Dios a veces nos pide cosas, pero los resultados no se muestran inmediatamente.
Dios llama a Abraham a una tierra extraña. ¿Él tiene un hijo enseguida? No, pasan muchos años. Él vio a sus nietos, bisnietos, tataranietos. No vio. Sin embargo, él creyó en la promesa de Dios. Muchas veces Dios nos pide algo, pero la respuesta no es inmediata. Parece que está lejos, pero está cerca. Nosotros nos alejamos, nosotros nos rebelamos. Él hace un llamado así a cada uno de nosotros. En el tercer punto, y que quiero resumir la lección, es el reino eterno de Dios. Y aquí puse los pasajes de Mateo 20, 25 al 28, donde el Señor dice, ustedes tienen que ser diferentes a los gobernantes de este mundo, no busquen ser más grandes que los demás, sino busquen servir. Y Apocalipsis 18, del 1 al 4, donde el Señor nos llama a salir de la confusión, a salir de Babilonia. Y los puntos que resalto es, los reinos se basan en poder y egoísmo, mientras que el reino del Señor en servicio. Lo que decía Jesús, ¿no? Lo que nos vino a mostrar. Apocalipsis muestra el colapso de Babilonia y el triunfo del reino eterno de Dios. Y Daniel, en el versículo de memoria que mencionamos al principio, 7:14, promete un dominio justo que nunca fallará. Somos llamados a salir de Babilonia para preparar el regreso del Señor. La lección arrancaba el tema del reino eterno de Dios los días martes y miércoles, creo, con los reyes de Israel. El pueblo pidió un rey. Y otra vez vemos, en vez de poner a Dios en primer lugar, un rey, un ser humano en el lugar de Dios. Y generalmente los seres humanos nos equivocamos. No quiero hacer esto muy largo, pero esta semana, donde estoy grabando este video, murió Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco. Y estuve escuchando algunos comentarios y vieron que hay como 135 cardenales que eligen al próximo Papa. De los 135, 108 fueron nombrados por Bergoglio. Y muchos dicen que el deseo de él era que el próximo Papa continuara los pasos que él había iniciado. Por eso 108 sobre 135, creo que el 80%, que son los que tienen que elegir, con el 80% se elige el Papa. Interesante. No me quiero ir del tema y no quiero hablar de esto, pero sí lo que quiero es esto. Escuché que él quería que el próximo siguiera los pasos de él. Y hay un error, no. Hay que seguir los pasos de Dios, de Jesús, del Señor, no del ser humano. A veces nosotros hacemos lo mismo. Queremos seguir nuestra propia idea, nuestra propia definición de cómo se resuelve un problema. A mí me pasa mucho eso. Quiero resolver las cosas por mi sabiduría, mi conocimiento, que es muy poco, mi capacidad, cuando lo tengo que dejar en las manos de Dios. ¿Quién ocupa otra vez el primer lugar? ¿Cuál es la reflexión final que vamos a hacer para esta lección de esta semana? ¿Cómo llevar a la práctica lo que aprendimos? Debemos servir a otros con humildad, reflejando el carácter del Señor en nuestra vida diaria y proclamando el mensaje de Apocalipsis 18, salir de Babilonia, salir de la confusión, respecto al reino eterno de Dios. Pronto va a venir Jesús a buscar a su pueblo y espero que entre los que busque esté yo y esté cada uno de ustedes. Ese es el mensaje que transmitimos a nuestros alumnos y animamos a que ellos estudien la palabra, la profundicen, para hacerla carne y compartirla con los demás. Sería muy bueno, como ese canto que dice, somos la última generación. Lo escuché desde chico escucho. Me encantaría que el Señor venga en nuestros días. No sé si va a ocurrir, espero que sí, pero si no viene, quiero estar preparado, para cuando me toque a mí ir al descanso, estar preparado para ese día. El reino de Dios está cerca. Espero que así lo sienta cada uno de ustedes. Que tengan un buen día de preparación, un feliz sábado y sobre todo una buena semana. Que Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima.